Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Luis, Estados Unidos, a petición de nuestro público, lo teníamos en agenda, porque sabíamos que ustedes querían oír eso. Bueno, vimos una sentencia de la Suprema, o una decisión de la Suprema Corte que autoriza al gobierno federal a retirar unos obstáculos, unas vallas, unos alambres de púa que se pusieron para impedir que los ilegales penetraran a la frontera del estado de Texas con México. Ustedes saben que en Texas está el río Bravo. Río Grande es lo que separa al estado de Texas de México. Y a través de ese río, al cruzar ese río, penetran una cantidad inmensa de personas de manera ilegal, porque no pasan por las fronteras tradicionales, y pasan una cantidad de personas muy grande. Ustedes saben que los temas de migración son un asunto exclusivo de las autoridades federales. El tema migratorio, de acuerdo a la normativa norteamericana, es un tema federal. Los estados se supone que no determinan el tema inmigratorio, ¿verdad? No obstante, a través del estado de Texas, se penetran a territorio norteamericano una gran cantidad de personas diariamente, ¿verdad? Y esas personas lo primero que hacen es acogerse a una ley de asilo, de petición de asilo, para permanecer en territorio norteamericano. De acuerdo a los casos que existen, a la gran cantidad de casos, esa decisión de otorgar asilo se toma meses y a veces años. Entonces, cuando una persona penetra territorio norteamericano en búsqueda de asilo, lo que se hace es que se pone en una base, en unas oficinas, se pone ahí y luego se le da entrada a la espera del juicio, ¿verdad? A la espera de la decisión de las cortes que están determinadas para tales casos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, los inmigrantes, quedan en territorio norteamericano y después no se presentan a esas sesiones, a esas audiencias. Y por eso usted ve ciudades que están llenas de inmigrantes, como Nueva York, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Los estados limítrofes, los estados fronterizos no tienen la capacidad económica de mantener esos centros en donde se supone que deben permanecer esos Hay un colapso del sistema. Hay un colapso en el sistema porque se han multiplicado por mucho la capacidad operativa de esos centros. Pero, se ha excedido por mucho. Se ha excedido, claro. Mejor dicho, porque no se ha multiplicado, porque sigue siendo la misma capacidad, la misma centros. Miren, son únicos. Aquí hay que rasgar un poco la superficie e irse más al fondo. Yo he dicho aquí, y lo hemos hablado muchas veces, tenemos mucho tiempo diciéndolo, que Estados Unidos se está encaminando a una guerra civil. Y estas son las señales claras de que el país está partido en dos mitades. En dos mitades y la brecha entre esas dos mitades cada vez es más amplia. Esa situación provocó que hace 2 días la Asociación de Gobernadores Republicanos en Estados Unidos emitiera un comunicado conjunto. O sea, estamos hablando, Estados Unidos tiene 50 estados.
25 estados, los gobernadores de 25 estados, o sea, la mitad del país, en términos, no necesariamente en términos poblacionales ni electorales, pero la mitad del país en términos de demarcaciones territoriales, 25 de 50, emitieron un documento conjunto de respaldo a Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, en su postura de reforzar la frontera con alambre de púas y demás. No solo diciendo eso, sino invocando un título de la Constitución norteamericana, un artículo, que es el artículo 4, sección 4 y artículo 1 de la sección 10, cláusula 3, que establecen que los estados tienen derecho a la autodefensa de sus límites, de su frontera. Claro. ¿Entiendes? Entonces, tú mencionaste un aspecto y ahí hay que entender cómo es que funcionan los Estados Unidos. Sí, que no es un solo país, son estados. Son la estados. gente a veces no entiende la diferencia. Los estados tienen competencias, tienen sus constituciones. Y tienen sus cortes también. Tienen sus constituciones, sus sistemas jurídicos, tienen... Entonces, las facultades del gobierno federal son delegadas por los estados. O sea, los estados se ponen de acuerdo y cada uno ratifica la Constitución federal y delega competencias en el gobierno federal. Por eso, cuando ustedes oyen el discurso del Estado de la Unión, es a los gobernadores. Claro. O sea, no es al Congreso, porque incluso el presidente de Estados Unidos no tiene comando de tropas dentro de los Estados Unidos. Las tropas las comandan los gobernadores de los estados, que son los que tienen su ejército, que se llama la Guardia Nacional. Por eso es que ustedes oyen, cuando hay un desastre, el gobernador de Alabama, por ejemplo, activó la Guardia Nacional. Ese es el comandante de ese grupo militar. Entonces, ahí hay un conflicto de poder, de la gobernación local versus el gobierno federal. Obviamente, es señal de la fragmentación que ya está llegando a niveles donde ahí puede haber una confrontación armada. Completamente. Porque para hacer cumplir la decisión hay que llevar, o sea, usted tiene que, ¿cómo usted va a hacer cumplir una decisión? ¿Llevando tropas de otro lado? Pues si la tropa de Texas dicen no, yo no acato esa orden, entonces tú tienes un estado rebelde. Fíjate, ha habido muchos intentos, sobre todo en Texas, y muchos amagos, vamos a llamarle así, de separarse de los Estados Unidos. En la historia se han sucedido, ustedes lo pueden buscar en internet. The Republic of Texas. El estado de Texas ha amenazado varias veces durante toda la historia de separarse. ¿Pero cuál es el eslogan? The Lone Star, la estrella solitaria. La estrella solitaria es parte del moto del estado, porque además es uno de los países uno de los estados más productivos económicamente. Bueno, es de los 5 estados más ricos de Estados Unidos. De los 4 más ricos, porque está, hablamos California, Nueva York, Texas y la Florida. Exacto, entre los 4 más ricos. Los 4. Y fíjense que 2 son republicanos y 2 son demócratas. Sí, porque el país está dividido en 2. Está dividido completamente. Está dividido en 2. Entonces, Texas tiene, incluso en otras legislaciones, en otros temas legislativos, tiene posiciones adversas a los demás estados, como es el asunto del aborto, por ejemplo. Claro. Texas ha sido vehemente en su prohibición del aborto. En otros temas. Entonces, Texas es el estado naturalmente republicano dentro de los Estados Unidos, de naturaleza republicana. Y entonces está hace tiempo denunciando el aumento y el aceleramiento, la aceleración de entrada de personas
de inmigrantes ilegales. Pero no solo por Texas, sus fronteras. porque recuerda que los estados que hacen frontera con Estados Unidos son California, Nevada, Texas y creo que New México. New México, ¿no? Esos son los estados que hacen frontera. Son prácticamente todos republicanos, excepto California, que es demócrata. Así es. Y creo que Nevada ahora es, en la última elección. Hay que ver cómo quedó. Hay que ver cómo quedó. Pero casi siempre, tradicionalmente, Arizona y Texas han sido estados que son republicanos, que son los que tienen la mayor parte de la frontera con México. La frontera con México, porque cuando la gente habla de frontera, se imagina probablemente la de Haití. Es una frontera de más de 3.000 kilómetros. Sí, no hay manera de separarla, a pesar de que Donald Trump prometió una gran pared. Y lo logró, y la comenzó, y Biden la continuó. Fíjate cuál es la narrativa que impera de que Donald Trump iba a hacer una pared y eso era negativo para los Estados Unidos. Sin embargo, se ha mantenido. Lo que no se ha mantenido es la política migratoria y el comportamiento de las migraciones hacia Estados Unidos. Los miembros del Partido Republicano más acérrimos dicen que es una estrategia, o alegan que es una estrategia electoral de los demócratas. Sí. Permitir el paso y provocar que toda la población inmigrante que suponen que beneficia o que simpatizan con los demócratas se cambie de una vez y para siempre el panorama de votaciones, ¿verdad? La frontera es un issue en Estados Unidos. Sí. Ese es el talón de Aquiles de esta administración. Ahora, la frontera México-Estados Unidos, ¿tú sabes de qué tamaño es? 3.100 y pico de kilómetros. Sí. ¿Tú sabes de qué distancia hay volando de aquí a Nueva York? 2.500 kilómetros. 4 usos horarios. Sí, no, óyeme, 2.500, de aquí a Nueva York volando hay 2.500 kilómetros. Sí. Y la frontera México-Estados Unidos mide 3.100 y pico. O sea, que casi de aquí a Nueva York y con Miami. Sí. Con la distancia de aquí a Miami. Tiene una conformación interesante porque muchos de esos territorios fronterizos son privados, no son del Estado. Claro, son tierra de rancheros. Mira, en el 2019 yo tengo el dato de 859,000 detenciones de ilegales en la frontera. Pero en el 2023 fueron 2.063.692 detenciones. Exacto. Hay que ver entonces cuánto le ha costado eso al estado de Texas. Porque hay que ponerse en los zapatos. Por eso era muy cómodo para el alcalde de Nueva York decir, no, tráigame, que vengan, que esto es una ciudad santuario. Fíjate qué pasó. ¿Y qué ha pasado? Él tiene 100,000 y pico ahí. No, y se están volviendo locos con ellos. Se están volviendo locos y dijeron que ya no aceptan uno más. Que ya no pueden. Porque lo que estaban haciendo, para ilustrar a nuestros oyentes, es que algunos estados demócratas que habían favorecido a la inmigración y a los flujos migratorios decían, tráiganlo para acá. O sea, entran y para no... ¿A quién te recuerda eso? ¿No te recuerda de Jimmy Carter con Fidel Castro? Ah, sí. Sí, que no lo queremos. Vengan, que Estados Unidos le abre los brazos. Bueno, entonces le abrió el puerto a Mariel. 72 horas, fueron 150,000. El Mariel. Entonces, es insostenible la cantidad de inmigrantes que puede manejar cualquiera de los estados fronterizos. Y el gobierno federal lo está transportando a otros estados como Nueva York. Entonces, en el estado de Nueva York, ya el alcalde dijo, no puedo más. Ha combinado al gobierno federal a que no los mande más porque no pueden económicamente. Entonces, es un problema. Hay que ver cuál es la intención porque vienen las elecciones en noviembre. Y eso va a impactar, eso va a ser un tema. Va a impactar mucho. Se estima que los inmigrantes y las familias de inmigrantes favorecen mayoritariamente al Partido Demócrata. Sí, pero los inmigrantes que votan no.
es ahí Los donde inmigrantes está, que votan no. ahí donde está el cálculo, Eliseo. Exacto. Ahí donde puede fallar el cálculo. Esos pobladores, esos habitantes, mejor dicho, porque no se les puede llamar ciudadanos, esos habitantes de los Estados Unidos que vienen que son inmigrantes, no necesariamente votan todos, pero tienen familia que a lo mejor han votado, y el Partido Demócrata lo que ha hecho es calcular que las familias van a favorecer mayoritariamente a los demócratas. Pero lo que dicen los gobernadores, dicen que además de los inmigrantes, por ahí está cruzando fentanilo, está cruzando de todo, y eso se está viendo en las calles de las grandes ciudades. Ahí está la otra visión. Entonces es un problema. Por eso es que la comunidad de inteligencia en su informe dice que uno de las grandes amenazas de los Estados Unidos es el tema de la inmigración descontrolada por la frontera. Eso ellos lo saben. Ahora, en los minutos que nos quedan, tenemos que hablar de Haití. Esta semana hubo una decisión de un tribunal keniano donde de nuevo, porque por segunda ocasión, declara el tema de la intervención o de la ayuda keniana a Haití, lo declara no conforme con el ordenamiento jurídico. ¿Y qué alegan? Es inconstitucional, dice un juez. ¿Qué alegan? Porque recordemos que aquí hay un vacío jurídico. La ONU no está interviniendo como tal. Sí. La ONU está autorizando que un tercer país vaya donde otro y que otros lo ayuden económicamente. Pero sin bandera de la ONU, cada quien con su bandera propia. ¿Y qué dice en la corte keniana? Dice, bueno, esas operaciones son legales si hay un tratado bilateral entre los países donde el tercero autorice o se regule eso. Sí. Entonces, ahí hay un tranque. Hay un tranque. Porque no existe ese tratado bilateral. Entonces, los precedentes que han usado para que Kenia intervenga en otros países, como Somalia, por ejemplo, en donde ha intervenido, dice que intervinimos ahí porque ahí había un tratado. Sí, además, pero aquí no lo hay. Sí, además son fronterizos. Claro. Y es algo que le compete a Kenia. Como dijimos antes, la firma que destraba todo eso la tienen los chinos. Sí. Porque China es el principal acreedor del gobierno keniano. Sí. En materia de infraestructura, es dueño de medio Kenia. Es un tribunal. Sí, claro, pero el presidente Ruto, que tiene unas políticas que son muy ahí tiene un problema interno con un impuesto a para construir viviendas, y es un presidente muy inquieto, está ofreciendo la ayuda de Kenia en Haití a cambio de beneficios de capitales. Que le den unos centavitos. Que le den unos dinero. El problema es que los chinos le han dado más. Le han dado más. ¿Entiendes? Pero hay una corte que haya declarado inconstitucional. Sí, pero bueno, eso se maneja, tú sabes, porque yo te digo que sí, me comprometo contigo, entonces la corte es la corte que no quiere. Sí. ¿Entiendes? Hay que hablar con ellos también. Entonces, mientras tanto, el tema de Haití muchos meses sigue sin resolverse. Los americanos le mandaron a Guy Philippe adelante para que se encargue de asumir el comando de todas esas bandas. Ya Barbecue no existe, no se menciona. No. Ahora Guy Philippe. ¿Entiendes? Pero bueno, llegamos al final de nuestro programa. Agradecer a nuestros oyentes su sintonía de hoy, agradecer a quienes nos llamaron. Vamos a abrir una sección de llamadas en el programa fija, así que queremos contar con su retroalimentación. Agradecer de nuevo a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.